En esta noche yo quiero compartir con vos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 6 allí. Porque en este tiempo estamos hablando acerca de lo que implica la fe, cómo la fe puede ser desarrollada en nosotros. Y en esta noche yo quiero hablarte acerca de este tema. Creer en Dios implica fe. Amén. Así que, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a lo que Dios dice? Hebreos 11, versículo 6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puedo agradar a Dios sin fe? ¿Seguro? Bien, sí, estoy seguro. No puedo, porque para agradar a Dios yo tengo que tener fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay algo muy importante que vos y yo tenemos que conocer y saber, y es que Dios está esperando que nosotros nos levantemos como hijos e hijas de fe, que creamos en Él. Y el elemento determinante entre lo que Dios quiere darnos y lo que es nuestra necesidad es la fe. La fe no es otra cosa que creerle a Dios. La palabra de Dios nos habla y nos muestra y nos dice que para que nosotros podamos creer en Dios y desarrollar fe, necesitamos que oír, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Porque cuando oigo lo que Dios dice, cuando sé lo que mi Padre puede hacer por mí, cuando sé lo que Dios ha planeado para nuestras vidas de antemano y Él nos habla en su palabra, mi vida puede pararse frente a toda circunstancia, frente a toda decisión, con seguridad. La fe entonces no es otra cosa que creerle a Dios. Diga con el que tiene a su lado: yo creo la palabra de Dios. Yo creo. Porque cuando creo, cuando verdaderamente tomo en mis manos lo que Dios dice, podemos definir entonces los aspectos que van a encerrar la fe. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? La palabra de Dios nos muestra que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 12, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12. Y voy a leer del versículo 1 al 5. Para tomar un ejemplo, ¿por qué digo que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo? Génesis 12, del 1 al 5, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Mire usted, el relato bíblico nos presenta algo que tuvo que hacer un hombre. Un día Dios va a hablar a tu corazón. Amén. ¿Le habla a usted? Espero que sí.
Dios nos habla constantemente. Él desea que nosotros aprendamos a oírle a través de su palabra, a través de la palabra de Dios que fluye a través de nuestras vidas en la lectura de la palabra. Dios quiere conducir nuestras vidas. Dios quiere guiarte siempre, en todo momento. Así que Dios un día va a hablarte como lo hizo con Abraham. Pero la Biblia nos cuenta que al salir de Ur de los Caldeos, Abraham estaba arriesgando todas las posesiones que tenía, las cosas, su familia. ¿Qué le parece si usted llega a su marido y le dice: vieja, prepara todas las cosas porque nos mudamos mañana? Una mujer del día de hoy, pobre hombre, ¿no? Claro que es bastante difícil. Imagínese, si a usted le es difícil, imagínese sin vehículos, sin camión de mudanza, con los camellos cargados, todos los bagajes. Así que Sara, ¿cómo habrá reaccionado? Habrá pensado, y si usted cuánto está trabajando e invirtió y está cuidando lo suyo y quizás ya se hizo la casita y está haciendo cosas o invirtiendo, y de golpe tener que dejar todo es bastante problemático. Pero sin embargo, Abraham era un hombre de fe. Un hombre que oía lo que Dios le decía y sabía que Dios no se equivocaba. Sabía en que Dios podía confiar. Sabía que su vida estaba segura en Él. Así que cuando Dios le dice, Él prepara las cosas y toma la decisión de salir del lugar en que estaba, en el confort que tenía dentro de su tienda, en la seguridad de las cosas que ya tenía, y tomó el rumbo a un lugar que ni siquiera conocía. El cristiano consagrado a Dios está dispuesto a arriesgarse para aventurarse en las manos de Dios. Y es allí cuando yo me tengo que preguntar, ¿estoy yo maduro en mi fe para obedecer a Dios en lo que Él me indique? ¿Estoy yo maduro para oír la voz de Dios y seguir sus instrucciones? Porque verdaderamente a muchos cristianos nos cuesta tomar decisiones, aun cuando Dios nos habla. Aun cuando sabemos que Dios no se equivoca y que tiene lo mejor preparado para nosotros. Pero la verdad es que cuando nuestras vidas llegan a un momento de fe y de madurez en la vida de fe, nosotros podemos arriesgarnos en las manos de Dios porque sabemos que Él tiene lo mejor para sus hijos. Amén. Él tiene planeado, dice, Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que si Dios tiene esto para nosotros, qué bueno es que nosotros podamos aprender desde las pequeñas cosas. Quizás en esta noche Dios te va a hablar en un punto de tu vida. Quizás voy a hablar estos 45 minutos y vas a llevarte una palabra. Pero esa palabra tenés que ponerla en práctica. Amén. Porque esto es lo que Dios está esperando. Dios no te va a pedir cosas que no están a tu alcance. Pero Abraham escogió salir de su parentela, de su comodidad, para hacer lo que Dios le había dicho. Y queridos hermanos, en esta noche, qué bueno es entender que yo y vos tenemos que ser hombres y mujeres que viven de fe y en fe. Pero sin embargo, esa fe tiene que ser una fe que acciona. Una fe que está dispuesta a creerle a Dios e ir en el lugar que Dios te indica. Amén. En segundo lugar, la fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Porque Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Y estos dos versículos finales que hemos leído nos muestran cómo Dios operó. Versículo 4 y 5.
Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. ¿Cómo qué? Como Dios le dijo. Porque usted de vez en cuando dice, Dios dice, pero a mí me parece que... Y entonces usted acomoda lo que recibió, lo que Dios le dijo, lo acomoda a sus ganas y hace lo que Dios dice, pero de acuerdo a su propia forma. Y después cuando van mal las cosas, nosotros le echamos la culpa a Dios. Pero la Biblia me dice que el hombre de fe debe de ser un hombre y una mujer que hace lo que Dios le dice. Amén. Dice allí entonces, y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Ya estaba bien madurito, aunque vivían más años que nosotros, no era de coserse en el primer hervor. Así que tenía ya sus costumbres, sus cosas. Y esto también implica, porque a veces decimos, bueno, yo ya estoy grande para hacer estos cambios. Yo ya estoy grande para hacer tal o cual cosa. Querido, si Dios te habla, anímate a obedecer lo que Dios te dice. No importa la edad que tengas, no importa lo que hayas hecho antes, Dios tiene cosas grandes preparadas para sus hijos. Y cuando salió entonces a los 75 años, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot el hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Fíjense en, y a tierra de Canaán que llegaron. Cumplieron la misión. El viaje que Abraham hizo en esta ruta es de más de 2.400 kilómetros. A ver, 2.400 kilómetros la distancia aproximada que había que recorrer. No la hizo en camión, en micro, en avión. Lo hizo con sus camellos, su ganado, su gente, sus ovejas. Le llevó tiempo. No era simple, no era fácil. Pero él, por la fe, él soñó en el horizonte de lo que Dios tenía. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te muestra algo, comienza a mirarlo por la fe y ver lo que Dios te ha entregado. Amén. Tal vez nunca antes había recorrido tanta cantidad de kilómetros, pero estaba movido por lo que su corazón y la razón le decía. Dice el autor de Hebreos, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quizás este pensamiento estaba en él. Voy a la ciudad que Dios me indica. Voy a la ciudad. Voy a ir a cumplir el propósito y la misión. Por eso el profeta Isaías, hablándole al pueblo de Dios y nosotros que somos pueblo de Dios, nos lleva a darnos cuenta al desafío. Y dice Isaías 54:12, lo leo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Qué importante. Dios me dijo que me va a bendecir y voy a tener en este tiempo mi casa. ¿Cuántos están orando por una casa? Bien. Pero Dios te da esa palabra, vos tenés la convicción y en el primer momento empezás a declarar, sí, pero este mes no pude ahorrar nada y vamos a ver si la consigo. Y se viene una devaluación.
y no sé si me va a alcanzar. ¿Esas son palabras de fe? ¿Esa es declaración de que usted está creyendo en Dios? Dios se va a encargar, haya devaluación, haya lo que haya. Hay cosas que no las podemos explicar como Dios las hace. No podemos entender, pero sin embargo Dios prepara el camino para aquel que cree y abre las puertas y las cosas están. Pero tengo que creerle a Dios, tengo que empezar a ensanchar el sitio de mi tienda, tengo que creer, tengo que mirar, tengo que ver lo que Dios está diciéndome y creerle a Él y declararlo y prepararme para eso. La fe tiene que accionarte a mirar más allá de tus posibilidades, porque vos y yo somos limitados. Vos y yo podemos contar y siempre 2 más 2 va a ser 4. Pero en el reino y en el poder de Dios las cosas son distintas. Porque cuando viniste al Señor y le creíste a Él y Dios te dio una palabra, porque estamos hablando de que Dios le habló a Abraham específicamente de algo. Dios se encargó de cumplir esa palabra. Y no importa cuáles eran los problemas ni las dificultades, Dios operó. Cuando nosotros le creemos a Él, Jesús nos dice y les decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Si crees, es posible. Si crees, Dios puede operar en tu vida y en la mía. Porque Jesús vino y Él es el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vos podés venir a Dios, podés venir a través de Jesucristo, podés encontrar el camino, podés encontrar el rumbo para tu vida, la verdad que va a guiarte. Pero hay una pregunta que vas a tener que hacerte: ¿estoy dispuesto a recorrer el camino que Dios me muestre? Porque la realidad es que Dios ha preparado grandes cosas para sus hijos. Él tiene promesas que nos ha entregado, pero que sin embargo, muchas veces no las tomamos y no las caminamos porque no le creemos. En tercer lugar, la fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Hay cosas que a veces parecen que no tienen solución. Génesis 17, si me querés acompañar, allí cerquita, versículo 1 al 9 y después voy a saltar al 15. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo será para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham:
A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Mire, cuando usted mira esta historia, ve una historia de imposibles. Dios prometiéndole a Abraham convertirlo en padre de multitudes, siendo que su mujer era estéril. ¿Qué iba a pasar? Ya había tenido hijos con la sierva, pero hijos de Sarai, de Sara, ahora cambiado el nombre por Dios. Era un imposible, era un absurdo. Pero si nos paramos a mirar, hay veces que Dios ha obrado absurdos en tu vida, ¿o no? Podríamos dar testimonios de muchas cosas que Dios ha operado en nosotros que no tenía una forma natural. Hemos oído de muchos de ustedes testimonios donde Dios sanó el cáncer, donde Dios, como el miércoles, estiró una pierna, donde Dios opera con poder y gran milagro. ¿Por qué? ¿Lo pueden explicar? ¿Cómo hizo el hueso para crecer en una orden? ¿Cómo hizo Dios para sanar el cáncer en el estómago? ¿Cómo hizo? Hay cosas que son imposibles para el hombre, pero hay algo que determina que en ese imposible sea posible, y es que le creas a Él. Por eso es que tan importante que la fe no se detiene en los hechos, va más allá. La fe no se detiene en el hecho que está delante de tus ojos. La fe va más allá. Cree que puede ser. Cree la palabra de Dios. Cree lo que Dios ha de hacer. Amén. La fe da por sentado que lo que Dios nos haya prometido se cumplirá. Él se va a encargar. Él se encarga. Dios opera. La fe es una confianza plena en lo que Dios ha dicho. ¿Y saben por qué? Por justamente quién es Dios. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que cumple su palabra. Y es por eso que puedo estar seguro. Es por eso que podemos mirar hacia atrás y podemos ver a través de las generaciones cómo Dios ha cumplido su palabra, y la Biblia, la palabra de Dios, no cambia. Puedo tener la seguridad de que cuando Dios me promete algo en su palabra y es para mí, Dios me da ese rema, Dios lo va a traer. Dios lo va a cumplir. Dios no sabe mentir. Él cumple lo que dice. Y la mayor garantía es que su palabra lo afirma. Amén. Por eso es necesario que vos conozcas la palabra de Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros sepamos cuáles son las promesas del Padre Celestial para nuestras vidas. Porque en la medida que yo sé lo que Dios ha prometido, puedo pararme en las distintas situaciones, en los distintos desafíos que tenga por delante, en las distintas decisiones. Puedo pararme en la palabra de Dios sabiendo que lo que Dios ha establecido tiene cumplimiento, porque Él no cambia. Amén. En cuarto lugar, la fe nos lleva a entregarlo todo. Tengo que estar dispuesto.
Y siguiendo en la vida de Abraham, quiero invitarte a abrir Génesis 22. Y voy a leer el versículo 1 al 3, el 6 y luego el 10. Génesis 22, en primer lugar del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y aquí hago un paréntesis para preguntarte, cuando Dios te habla, ¿cómo le contestas? Porque este hombre, un hombre de fe, un hombre que sabía quién era Dios, cuando Dios le habla, no porfía, no se pone a discutir, ¿será así, no será así? Él le dice, heme aquí. Y hago este paréntesis porque es importante que podamos aplicar este tema a nuestras vidas. Porque es bárbaro que ustedes entiendan lo que es la fe en toda su dimensión, pero es importante aplicarlo. Porque si no lo aplico no sirve. Así que tengo que saber que una característica de un hombre de fe, una mujer de fe, es que cuando Dios te habla, le dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué querés? Porque yo sé que Dios te habla de muchas maneras. Te ha hablado de muchas formas a lo largo de tu vida, pero que muchas veces salimos por la tangente o no le damos oído a lo que Dios nos dice. O lo ponemos en stand-by. Pero Abraham le decía, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjense en que lo que Dios le estaba pidiendo era algo difícil. Pero él preparó las cosas y dice, fue al lugar que Dios le dijo. No dio 20 vueltas. A veces que Dios nos habla y nosotros damos vueltas para obedecer. Hay veces que Dios nos indica algo, sabemos cómo hacerlo, pero en vez de obedecer, en vez de accionar nuestra fe sabiendo que nuestro Padre tiene lo mejor para cada uno de nosotros, lamentablemente no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Pero Abraham dice, fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ahora venía la parte de ir con su hijo. Parte difícil. Tenían que ir al lugar para hacer este sacrificio y Abraham sabía lo que Dios le había pedido. Y estando allí en el lugar, habiendo llegado con su hijo, dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira, no hay cosa más difícil que le pidan a alguien que haga algo en contra de su propio hijo. No hay cosa más difícil
que poder ver esto y pensar aún, porque Dios le había prometido, vimos hace unos momentos, que lo levantaría a él como padre de muchedumbre de gente. Sería alguien que tendría mucha descendencia. Y este era el único hijo que tenía. ¿Cómo se les iba a arreglar Dios? Pero Abraham sabía que si Dios se la había arreglado para darle un hijo a los 100 años, sabía que aunque no lo entendía, él iba a hacer algo. Es más, hay un versículo que no leímos, cuando el hijo le pregunta, él le dice, Dios proveerá. Él tenía la seguridad de que Dios estaba al control. Y ese es uno de los problemas que el cristiano tiene. Cree en Dios, pero no tiene la seguridad de que Dios está al control. Porque muchas veces nos desesperamos, ¿o no? Muchas veces no tomamos conciencia de que aún en la prueba que pueda estar llegando a pasar, si yo estoy obedeciendo, oyendo su voz, Dios está al control y va a traer lo mejor. Amén. El problema es si estás en prueba por pecado, que estés desobedeciendo y vos sabés que estás ahí por tu metida de pata. Bueno, eso es otra cosa. Pero hay veces que estamos bien, no estamos haciendo las cosas desordenadas en nuestras vidas y estamos pasando por alguna situación que nos es una prueba, nos es dificultad. Tenemos que tomar una decisión. Pero qué bueno es saber que cuando Dios me indica algo, no tengo que estar dando vueltas. No tengo que cuestionarlo a Dios. Yo siempre me acuerdo, y se los he contado, pero en donde más he porfiado, ¿dónde puede ser? Usted ya me conoce. En la comida. Sí, claro, a mí me gusta comer. Así que cuando Dios me pidió mi primer ayuno de 40 días, porfié 3 meses. Y cuando ya se venía el viaje y tenía que decidir, le dije, bueno, Señor, está bien, vos lo decís, yo lo voy a hacer. Me largué. Y Dios se encargó que en esos 40 días, después del tercer día que el cuerpo se acomodó, no tuviera hambre. Y llegué a los 40 días como si fuera un suspiro. Pero me peleé con el Señor 3 meses. No, sí, mañana veo. No voy a llegar, Señor. ¿Cómo voy a hacer? Vos sabés. Y hay veces que vos haces eso. Sabés que Dios te está dando una orden, sabés que Dios te está indicando el camino y te pones en porfiado. Y no dejas que Él obre en tu vida. Pero no obstante, cuando confiamos en el Señor, cuando le permitimos que nuestra voluntad se rinda a Él, Él opera de la mejor manera. Así que Abraham lo que hizo fue estar dispuesto, imponer y hacer. Pero cuando tuvo que hacer lo más difícil, Dios proveyó el carnero que estaba allí para el holocausto. No iba a ser tocada, estaba siendo probada su fe. Y muchas veces Dios prueba nuestra fe y muchas veces encontramos creyentes que quedan en el camino. Porque siempre hay algo que estás cuestionando. Siempre hay algo que no querés dejar. Pero tengo que saber que mi vida como hijo de Dios tiene que agradar a mi Padre. Amén. ¿A usted no le gusta que sus hijos se comporten bien y le hagan la vida que esté contento? Yo sé que a alguno le ha sacado cana verde. Pero aún allí, uno desea, y el Padre desea que nosotros seamos hijos amados
no tercos, no cabezones. Que sepamos que Él nos ama de tal manera, pero mire de qué manera nos ama, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Él nos ama de tal manera que lo máximo que tenía, que era su Hijo, lo envió por vos y por mí. Y es por eso que Él nos está diciendo que lo más precioso es que nosotros podamos procurar amar a Dios, no argumentar contra lo que Dios te está pidiendo, sino simplemente obedecerle. Abraham no cuestionó a Dios, simplemente obedeció. Y el verdadero creyente, el hombre de fe, la mujer de fe, en vez de cuestionarse las cosas, quizás se puede preguntar, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué no estoy haciendo lo que el Padre me dice? La fe, ¿saben?, no se retiene a reparar en lo que da, sino en las razones por las que la damos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Estoy viviendo la fe en Cristo Jesús. Estoy desarrollando mi vida que va hacia adelante. Porque si lo que creemos no nos lleva a hacer algo, entonces ¿para qué creemos? Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que la pregunta en esta noche es: ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Estás haciendo algo? ¿Hay algo que te está moviendo, que te lleva a un cambio en tu vida? ¿O dejarás de pasar las oportunidades que Dios te pone delante de ti? Verdaderamente Dios nos está llamando, y la fe es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para creer lo que Dios nos afirma desde su palabra. Cuando yo creo lo que Dios me dice, cuando creo su palabra en mí, es entonces cuando puedo permitir que su poder actúe, me transforme, me cambie, me moldee. Amén. Así que, hermanos, en esta noche yo quiero plantearles estas 4 cosas. Es tan importante que podamos aprender a desarrollar nuestra fe, a obedecerle a Dios, a creerle a Él, a saber que aun cuando hay cosas que parecen imposibles, Él lo puede hacer posible si verdaderamente le creo a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, declaramos tu gracia. Señor, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Pero, Señor, en esta noche, al llamarnos a vivir en fe, queremos rogarte que el poder de tu Espíritu esté transformando, cambiando nuestras vidas, para que nosotros seamos hombres y mujeres que viven en tu palabra, que se mueven en tu palabra, que ponen en práctica tu palabra, porque tú estás por detrás. Señor, declaramos tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta